Buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar voluntarios como somos 3 recién. Yo tomo el primero, Salmo 147, versículo 5, lo tengo yo. ¿Quién quiere Hebreos 4? Hermano Félix y hermano Alan le va a tocar primero de Juan 3:20, si puede leer mi letra. Y vamos a empezar y seguir nuestro estudio de los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios según Él se presenta? Salmo 145, quién sabe qué pasó con mi parlante, pero me entienden. 147, versículo 5, dice: Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Bueno, aquí tenemos 3 atributos: la grandeza o la infinitud de Dios, el poder, vimos ya la omnipotencia de Dios, pero hoy vamos a ver el tercero cuando dice su entendimiento es infinito. Vamos a ver la omnisciencia de Dios. Hermano Félix, por favor, Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está desnudo a su ojo. Eso quiere decir que lo ve todo, pero muchas veces la Biblia habla de ver con el entendimiento, es decir, que Dios entiende todo, Dios conoce todo, Dios sabe todo. Primero de Juan 3:20, hermano Alan, por favor. Pues si vuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Dios es omnisciente. Voy a orar antes de seguir. Señor Padre, gracias por tu palabra, gracias que en medio de ella o por medio de ella podemos conocerte a ti. Señor, háblanos, abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento para que podamos entender tu verdad en este momento y traiga a los demás hermanos con bien. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Vamos a hablar de la omnisciencia de Dios. Realmente no tenemos que justificar o validar este atributo porque Dios lo declara. Y por lo tanto es así. Sin embargo, como ha sido nuestro hábito, vamos a tomar el tiempo para explicarlo y para aplicarlo a nuestras vidas. Tengo varias citas anotadas, así que vamos a ver con qué ritmo vamos, si llegamos a terminar el estudio o no hoy día. ¿Qué significa cuando decimos que Dios es omnisciente? Literalmente estamos diciendo que Dios sabe o Dios conoce todo. Lo vimos en Hebreos 4:13, no hay nada que no esté encubierto a sus ojos, es decir, Dios ve todo. Eso se distingue de la omnipresencia de Dios. Muchas veces decimos Dios está en todo lugar, así que Dios ve todo. Ok, sí, pero Dios no tan solo ve lo que uno puede ver con sus ojos, Dios ve todo lo que incluso no se puede ver con los ojos. Tú y yo podemos estar en un lugar sin estar consciente de todo lo que está pasando en ese lugar. Un niño podría estar robando un dulce sin que lo supiera. Un joven podría estar pensando en su novia. Un adulto podría estar resistiendo las ganas de ir al baño y tú no tienes ni idea de todo eso, pero Dios lo sabe. Ahora alguno dice, pero son detalles pequeños, a Dios no le importan. No vamos a debatir si a Dios le importa o no. El punto es que la Biblia destaca que Dios sabe todas las cosas, incluso nuestros pensamientos. ¿Tú quieres leer? ¿Qué quieres leer? Busca Génesis, el primer libro, 18:21. Yo tengo Salmo 139, versículo 2. ¿Quién quiere Primero de Reyes 14? Hermana Anne-Marie, Primero de Reyes 13. Adelante, hermano Félix, ya sé, va a estar al lado. Isaías, hermano Alan y Anita, Génesis 18, y luego yo puedo seguir con Juan 2. Pero Dios incluso entiende, conoce nuestros pensamientos. Salmo 139, versículo 2, el salmista David, si no me equivoco, dice: Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos entiendes mis pensamientos. Ahora, vimos la omnipresencia de Dios hace 1, 2 o 3 semanas. Tengo que tener una lista para recordarme cuándo vimos esto o lo otro. Así que cuando la Biblia dice que Dios desde lejos entiende nuestros pensamientos, esa es una expresión humana. No es la realidad divina. La realidad divina es que Dios nunca está lejos. Pero David está diciendo, aun si no siento que estés a mi lado, sé que entiendes mis pensamientos. Aun cuando yo siento que estás lejos de mí, y Dios nunca está lejos porque Dios está en todo lugar, aún así entiendes mis pensamientos. Dios conoce lo que nadie más conoce. Dios conoce incluso lo que nadie puede conocer porque no ha sucedido. El conocimiento de Dios no es limitado por el tiempo, algo que hablamos hace quizás más de un mes, que Dios ve todo
en un punto. Nosotros vemos algo en un orden cronológico, pero Dios ve todo igual porque Dios no se limita al tiempo. Por lo tanto, Él conoce los eventos futuros que nadie puede conocer porque a nuestro parecer no han sucedido. Por eso es que cuando habló las muchas profecías que habló por medio de los profetas, los podía decir con toda certeza, porque ya sabía que iba a suceder así. Y en algunos casos la profecía era acerca de algo que Dios haría. Por ejemplo, hermana Anne-Marie, en 1 de Reyes 14:10, en el contexto Dios está hablando al profeta Ahías y dice: Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol, hasta que se acaba. Gracias. Dios promete hacer 3 cosas en ese versículo. Primero va a traer mal sobre la casa de Jeroboam, y luego va a talar o destruir los varones de Jeroboam, y luego va a barrer la posteridad de la casa de Jeroboam. Él podía profetizar eso. Uno dice, claro, porque él lo iba a hacer. Tal como cuando yo hablo con mis hijos y digo, mire, cuando llegamos a la casa, vas a recibir tu castigo. Ok, vamos a llegar a la casa y yo voy a ejecutar lo que yo prometí ejecutar. Pero más que, en mi caso, yo solo puedo prometer lo que yo voy a hacer. Pero Dios podía profetizarlo no tan solo porque Él iba a hacerlo, sino porque Él sabía que esto iba a suceder. Desde la perspectiva de Dios, esto ya sucedió. En otros casos, el que recién vimos, era Dios profetizando algo que Él iba a hacer. Pero en otros casos, la profecía era acerca de algo que otros harían. 1 de Reyes 13, versículo 2, hermano Félix, aquí el profeta no es nombrado, pero dice: Clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así dice Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo, llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Gracias. Ahora, esta profecía profetiza y promete varias cosas. ¿Qué va a suceder? Va a nacer uno llamado Josías. ¿Quién está en control de quién nace y no nace? Dios. Ok, eso lo hace Dios. Pero la Biblia nunca dice que Dios dice que este niño va a ser Josías. Dios simplemente sabía, la omnisciencia de Dios, que los padres de este niño lo iban a llamar Josías. Y luego más adelante dice, el cual, es decir, Josías, va a sacrificar sobre ti a los sacerdotes, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Dios no dice todo esto porque Dios lo va a hacer. Lo dice porque Josías lo va a hacer. ¿Cómo es que Dios podría profetizar que Josías iba a hacerlo? Sería parecido a que si yo dijera, hermano Félix, cuando llegas a la casa esta noche vas a estorbar tu pie en un juguete que los niños dejaron botado. No sé, algo así. No soy profeta, así que no andes conmigo. No, posiblemente pase. ¿Cómo? Posiblemente pase. Yo no puedo decir eso porque lo que sucede con Félix está fuera de mi área de control. Dios puede profetizar lo que Josías va a hacer, no porque Dios va a obligar a Josías a hacerlo. Vamos a estudiar la soberanía de Dios en 2 semanas más y vamos a ver qué significa eso. Pero Dios podía profetizarlo porque ya vio la película, sabe cómo termina la cosa, sabe que Josías viene, sabe que Josías hace todo esto. Dios no está limitado por el tiempo. Ahora, cuando Dios hizo esta profecía, nunca existía la posibilidad de que no naciera un hijo llamado Josías a la casa de David. Podemos decir que eso sí es algo que Dios hizo porque Dios es el que da vida y el que forma bebés en el vientre de la madre. Pero la Biblia nunca dice que Dios escogió el nombre de Josías, mucho menos escogió que este Josías sacrificaría a los sacerdotes falsos en este mismo altar. Lo mismo que recién dije, ahora voy a leerlo por si escribí algo que no dije. Entonces, ¿cómo puedo profetizarlo? Yo puedo prometer algo que yo voy a hacer si parece estar en mi poder cumplir con esa promesa. Pero no puedo prometer algo que otra persona hará. Yo no puedo decir, es que esta tarde la hermana María va a traer empanadas. No sé, lo puedo adivinar, porque no empanadas, sopaipillas, porque muchas veces trae sopaipillas. Pero no lo puedo prometer, yo no lo sé, eso está fuera de mi control.
Y como dije, vamos a hablar de la soberanía de Dios en 2 semanas más, así que veremos qué rol juega ese atributo de Dios en la circunstancia que estoy describiendo. Pero basta con entender que Dios no tenía que obligar a Josías a hacer todo esto para poder profetizarlo. Basta con que Dios sabía que iba a suceder. Y claro, no vamos a tomar el tiempo para leerlo, pero en 2 de Reyes 23 podemos leer el cumplimiento de esta profecía detallada. Dios sabe o conoce todo, pasado, presente y futuro. Más bien, tal como decimos, Dios es omnipotente, Dios tiene todo el poder, pero también todo el poder está en Dios. En el mismo sentido, Dios conoce todo, pero todo lo que se puede conocer, Dios lo conoce. Dios es todo el conocimiento. No hay nada que se puede conocer que Dios no lo conoce ya. A veces pensamos de ciertos conocimientos como malos. Justo estaba leyendo un libro que se titula Cómo hablar con tus hijos acerca del sexo. Y pensamos a veces que, hay conocimientos que son malos y por lo tanto espero que mis hijos nunca se enteren de ello. Claro que hay algunas cosas que para los niños pequeños quizás no necesitan saberlo o conocerlo, pero el hecho de conocer que esa maldad existe no es malo en sí. Lo malo es cuando dejemos que ese conocimiento nos afecta, nos controla los pensamientos, nos afecta en lo que hacemos o lo que decimos, etc. Pero eso que yo podría conocer, Dios ya lo conoce. Y si Dios lo conoce, no es malo conocerlo. Quizás no es conveniente conocerlo, pero no es pecado conocerlo, si explico bien la idea. Dios tiene todo el conocimiento. Ahora, no podemos llevar esa misma aplicación a lo que vemos. No, la Biblia claramente dice, no mires en el Antiguo Testamento a ciertas personas para ver su desnudez. Claramente hay cosas que no debemos ver, que son pecado ver. Pero saber o conocer no necesariamente es pecado en sí. Al decir que Dios es omnisciente, también queremos decir que Dios nunca adquirió más conocimiento. Este punto quizás me va a costar explicarlo, nos podría costar entenderlo. Dios siempre ha sabido todo porque no se limita al tiempo. En la eternidad pasada, nosotros queremos imaginar que todo empezó en un punto. Pero si llegáramos a un punto donde a nuestro parecer todo empezó, Dios ya estaba. Dios no empezó en ese punto, así que mucho antes de ese punto Dios ya estaba. Y Dios ya era omnipotente, ya era omnipresente y ya era omnisciente, omnisapiente, he escuchado a algunos decirlo, creo. Y Dios ya sabía todo. No es que Él un día se sentó cuando Él existía solo en la eternidad, Él en sus 3 representaciones existía solo y decía, quizás sería buena idea hacer el mundo, crear una tierra, poner algunos hombres, algunos animales, poner plantas. A ver, ¿qué va a pasar si yo hago todo eso? No es que Él se sentó y empezó a calcular todo eso. Él ya lo sabía. Y mucho antes de Génesis 1:1, Dios ya sabía lo que sucedería. Isaías 46, del 9 al 10, ¿quién lo tiene? ¿Hermano Alan, quizás? No, sí. Isaías 46, del 9 al 10. Por favor. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Aunque lo porvenir, que anuncié lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Gracias. Anuncio lo porvenir desde el principio. Eso quiere decir, en el principio, antes de Génesis 1:1. Dios podría haber escrito, no vemos que lo escribió en algún lado, pero podría haber escrito que nosotros íbamos a nacer y cuáles serían nuestros nombres y cuántos hijos tendríamos y que íbamos a estar en este mismo lugar en este momento. Dios ya lo sabía. Hace más de 5.000 años, a nuestro parecer. Dios ya lo sabía, porque Dios no se limita al tiempo. Adelante. También el Señor, no sé si hay algún respaldo o algo así, pero siento que Él también sabe lo que nos hace bien. Por eso tampoco se limitaría a que Él sabría
por ejemplo, a veces nosotros como personas decimos, ¿qué hubiera pasado si? Pero Él ya lo sabía porque al decir algo así, Él sabe lo que nos hace bien, Él sabe cómo vamos a reaccionar a ciertas decisiones quizás, así que tampoco se limitaría en ese aspecto. Claro, Dios ya sabe los que pasaría así, aunque quizás, ahora sí estamos desviándome de mis notas y entrando a donde no lo sé con certeza, estoy especulando, pensando al aire, quizás no existe la posibilidad de que yo hubiera hecho otra decisión, porque Dios ya sabía que iba a tomar esta decisión. Así lo veo yo. No es que Dios tomó la decisión por mí, como vamos a ver en la soberanía de Dios en 2 semanas más, pero Dios ya sabía que yo iba a tomar esta decisión. Vemos muchas veces en el Antiguo Testamento que Dios ofrece alternativas. Obedéceme, te bendigo. Desobedéceme, te castigo. Dios claramente nos presenta las alternativas, pero cuando Dios presenta las alternativas, Él ya sabe cuál vamos a elegir, porque ya vio la película, una expresión que ocupamos para decir que Él ya sabe cómo esto termina, tal como cuando uno ve la película por la 5ª vez. Algunos con la 2ª vez ya saben exactamente qué van a decir los actores. Entonces, estamos entrando en ese lugar donde no sabemos la aplicación directa. ¿Existía la posibilidad de que yo tomara esa otra decisión? A nuestro parecer sí, porque yo tengo la voluntad propia para tomar esa decisión. Pero desde la perspectiva de Dios, Él ya sabía cuál decisión íbamos a tomar. Él no está esperando, ok, yo propuse a Natán que testificara al vecino, voy a ver si Natán testifica al vecino. No, Él ya sabe si voy a testificar o no. El tema es que yo me refería también en el sentido de que, por ejemplo, muchas veces nosotros le pedimos cosas al Señor, pero a veces no están dentro de su voluntad y por eso no las concede. Correcto. Eso es lo que quería decir. Eso sin duda. Pedimos un cambio de empleo, un X, y no lo recibimos, pero Dios sabe lo que es mejor y Dios sabe cómo habría terminado si nos hubiera concedido esa petición. Sin duda podemos decir eso. Al seguir con la idea de la aplicación o la definición de esta omnisciencia de Dios, no tan solo nunca adquirió más conocimiento, pero Él no tiene que enviar mensajeros para traerle información. Vimos el miércoles o en las series del día de miércoles con el hermano Gabriel, los mensajeros son los ángeles. Y a veces, no sé si muchas veces, porque no lo he visto mucho en las películas, pero por lo menos en una película bien antigua, bien conocida en los Estados Unidos, por lo menos, existe esta idea de que los ángeles tienen que llamar a Dios para informar a Dios cómo va todo aquí en la tierra. Y Dios manda órdenes a los ángeles y los ángeles lo hacen. Y luego llaman a Dios, oh, Él dijo esto, hizo lo otro. Están informando a Dios. Dios no necesita que alguien le informe, porque Él ya sabe todo. A Satanás sí podría aplicarse. Claro, Satanás no es omnisciente. Satanás es limitado por el tiempo, a nuestro parecer. Quizás no hay un versículo que claramente lo dice, pero tengo la impresión, porque es un ser creado. Y los ángeles son seres creados. Ellos no tienen la omnisciencia. Entonces, en ese sentido, los demonios tienen que llamar a Satanás. Quizás, no estamos en demoniología. Pero claro, podría ser. Ahora, Génesis 18:21, Anita. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Gracias. Quiero presentar al tiro las ideas que puedan contradecir lo que estoy diciendo, porque si no, quizás existe esa duda en la mente de alguien. ¿Cómo es, si Dios sabe todo, cómo es que Dios dice en Génesis 18:21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré? Eso indica que Dios no sabía, tenía que ir a investigar. Bueno, también indica descenderé ahora. Pero Dios, ¿cómo puede descender si está en todo lugar? Lo que pasa es que muchas veces es para que nosotros entendamos que Dios está ahí. Correcto. Porque nuestro lenguaje, aún nuestra forma de comunicarnos es limitada a la comunicación de Dios. Entonces, eso nos hace que, es como lo que veíamos el miércoles, se parece a una cabeza de un buey, de un león, a lo que nosotros tenemos aquí, tratamos, pero ¿será real que es así? Entonces, queda
limitada a mi lenguaje. Sí, Dios está usando nuestro entendimiento, nuestro lenguaje para comunicar ideas de Él, siendo que Él es muy distinto de nosotros. No es muy buena la aplicación o la analogía, pero la analogía de tu amigo que trabajaba en puro robar. Y él explicaba lo que iba a hacer. Yo voy a ir a trabajar. Usando lenguaje que nosotros aceptaríamos en vez de decir, yo voy a salir a robar. Si Dios quiere me va a ir bien. No, pero Dios está usando nuestro lenguaje para ayudarnos a entenderle a Él. En cierto sentido, Él está simplemente diciendo, voy a confrontar a la humanidad. Ya estoy aquí, estoy en todos lugares. Ya sé lo que está pasando porque soy omnisciente. Pero para que ustedes entiendan, yo voy a confrontarles con lo que está sucediendo. Algo parecido a que si yo escucho, no sé, si yo escucho ruidos arriba en el segundo piso de mi casa y yo sé exactamente lo que están haciendo mis hijos, pero yo digo, voy a subir para ver qué están haciendo mis hijos. Ya lo sé, voy a subir más bien para confrontar a mis hijos. No una que está sentada aquí, por supuesto. Dios ya sabía. Y creo que simplemente Él quería tener una confrontación personal con la humanidad y tal vez simplemente quiere expresarse en palabras que nosotros podemos entender. Juan 2, no lo asigné. 24 y 25, hermana Almería, adelante. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Muchas veces Jesús hace preguntas a sus discípulos, a los fariseos, los que le están escuchando, pero eso no es porque Él necesitaba saber la respuesta, Él ya sabía la respuesta. Lo hacía para probarlos, para que ellos mismos conocieran lo que ellos piensan. Un buen abogado, se dice, nunca hace una pregunta si no ya sabe la respuesta. Y en mi experiencia de observar y estudiar, claro, es así. Hacen la pregunta sabiendo ya lo que la respuesta va a ser, porque si no, ni para qué hacer la pregunta. Es peligroso presentar algo cuando no sabes lo que estás preguntando. Y en el mismo sentido, Dios hace la pregunta ya sabiendo cuál va a ser la respuesta. El autor Tozer compartió algo que leía antes. Dice, un niño volvió de su primer día del colegio enojado, frustrado, y dijo a su mamá, yo no vuelvo más al colegio. Y la mamá dijo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Esa profesora es tan tonta, no sabe nada. A mí me está haciendo todas las preguntas. No, la profesora no hace la pregunta porque no sabe la respuesta. La profesora está haciendo la pregunta para enseñar a la clase, para enseñar a los niños. Y de la misma forma, cuando Dios hace preguntas, no es porque Dios no sabe la respuesta. Podemos ver este atributo también aplicado en Jesús, precisamente como ya mencionamos con las preguntas que hizo. Pero creo que es necesario continuar la conversación que tuvimos la semana pasada. ¿Y Jesús también siempre ha sido omnisciente? Y creo que la respuesta es definitivamente sí. Yo vine mal preparado para esta conversación la semana pasada, pero considere, Jesús conocía los pensamientos. En Mateo 9:4, no sé si alguien lo tiene, si no lo leo yo. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Claramente es omnisciente, claramente tiene conocimiento que un ser humano no tendría. Él conocía los pensamientos de ellos. Yo puedo adivinar los pensamientos. Y cuando estoy predicando y veo a una persona hablar así con otra persona, quiero pensar, ¿qué estarán diciendo de mí? ¿Está mal mi corbata? Y muchas veces no tiene nada que ver conmigo. Se les ocurrió algo que tenían que hacer, no sé. Pero Jesús sabía. Jesús conocía que la mujer samaritana había tenido 5 esposos, además del que tenía ahora, que no era su esposo, en Juan 4:18. Sabía que Lázaro estaba muerto en Juan 11, del 11 al 15, aunque le habían dicho en Juan 11:6 que solo estaba enfermo. ¿Cómo es que Jesús sabía eso? Porque Jesús seguía siendo Dios, seguía siendo omnisciente. Jesús describió el lugar en que se iban a celebrar la Cena del Señor en Marcos 14, del 13 al 15, lo describe hasta el detalle. ¿Por qué? ¿Porque Él había visto ese lugar antes? No, simplemente porque Él es Dios y es omnisciente. Entonces, ¿por qué dice que ¿por qué Dios, mal mi nota, por qué dice que Jesús creció y aprendió? En Lucas 2:52. Dice, Jesús crecía en sabiduría, hablaremos de la sabiduría de Dios la próxima semana, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Y en Hebreos 5:8
Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ve, Jesús creció en sabiduría, Jesús aprendió la obediencia. Pero y ahí agradezco la explicación del hermano Gabriel la semana pasada, la Biblia a veces habla de Jesús como hombre y a veces habla de Jesús como Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios. Empezó a ser hombre cuando nació de María y por lo tanto mientras estaba aquí en la tierra, por lo menos a veces lo vemos presentado como un hombre y a veces lo vemos presentado como Dios, pero siempre ha sido Dios y en ese sentido creo que siempre ha sido omnisciente. Cuando dice, y el hermano Gabriel mencionó este tema, no recuerdo cómo lo explicó, cuando Jesús dice que nadie sabe la hora en que vendrá más el Padre, eso no quiere decir que Jesús no sabe, sino está usando términos humanos para hablar en el sentido de que yo no les voy a decir ahora, pero Jesús siendo Dios todo lo sabe, es omnisciente. También tenemos que considerar este atributo en contraste al ser humano. Empezamos hace cuántos meses con atributos que nosotros deberíamos imitar o reflejar en nuestras vidas, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, etc. Pero ahora estamos hablando de atributos que no podemos asemejar en nuestra vida. La omnipotencia de Dios. El más fuerte no tiene nada comparado con la fuerza de Dios. La omnisciencia de Dios. Tampoco el que sabe mucho realmente sabe muy poco. Ralph Waldo Emerson era un autor estadounidense del siglo XIX. Dijo que si un hombre comenzara a leer los libros de la Biblioteca Británica el día en que naciera, y si leyera día y noche durante 70 años sin tomar tiempo ni para comer ni dormir, solamente podría leer una pequeña porción de los libros de esa colección. Y eso fue el siglo XIX. Imagínense los libros que hay hoy día. No, nadie jamás podría leerlos todos. Pero aun si alguien se dedicara a ser súper estudioso, muy conocedor, comparado con Dios, sabe muy poco. Y a veces usamos esta explicación para decir, si decimos que este círculo es todo el conocimiento, ¿cuánto conoces tú? ¿Tú crees que conoces tanto? No, yo creo que nadie ni conoce tanto, yo creo más bien conocemos algo así nomás. Y el ateo, el que quiere insistir que no hay Dios, bueno, tú estás diciendo que en tu pequeño círculo de conocimiento de lo que tú sabes no hay Dios, pero todo lo demás, no existe la posibilidad de que haya un Dios. Usamos eso para sembrar una semilla de duda, por lo menos. Hoy día, gracias a la internet, todos podemos estar mejores informados. Podemos incluso saber y conocer mucho más de lo que nuestros abuelos pudieron saber y conocer. Yo puedo prender la cámara de la pieza de mi hija para ver si sigue dormida ahora o si Cristín ya la levantó porque están preparándose para venir aquí. Ve, soy omnipresente. No, ni soy omnipresente. Puedo ver lo que está sucediendo aquí, ver lo que está sucediendo allá y no, con la tecnología uno puede ver lo que está sucediendo en muchos países a la misma vez. Pero aún así no somos ni nada parecido a la omnisciencia de Dios. Aún si pudiéramos tener acceso a toda la información, consideremos toda la información del clima en todo el mundo o los pensamientos de cada persona, jamás podríamos procesarla. Yo solo puedo poner atención a una cosa a la vez, a lo mucho quizás dos, pero Dios sabe todo. De los miles de millones de personas que viven hoy día, Dios conoce todos nuestros pensamientos, porque Dios no tiene las limitaciones que nosotros tenemos. Y al decir que Dios es omnisciente, también estamos y nosotros no somos omniscientes, también estamos diciendo que realmente no podemos conocer a Dios. Alguien está pensando, pero pastor, si hace un mes, 2 meses nos dijiste que Dios es inmanente, Dios es conocible. Sí, Dios es conocible a cierto nivel, pero Dios es conocible en el sentido que Dios se revela a nosotros. Hay mucho más de Dios que Él no se ha revelado a nosotros, y eso quizás jamás lo vamos a conocer. Tozer dijo algo que quizás yo no comparto, pero repito lo que él dijo porque por lo menos llama la atención y nos pone a pensar. Dice, si tú puedes pensar algo acerca de Dios, eso es falso. Dios es más de lo que tú puedes pensar. Y entiendo la idea que él quiere comunicar. Pensamos de Dios como súper fuerte, pero no, Dios no es súper fuerte. Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. Es como nosotros conocemos a Dios como Salvador, pero los ángeles quizás no lo conocen como Salvador. Ven otro aspecto de Dios que quizás nosotros no conocemos. Quizás no lo entienden y no lo van a entender nunca. En el mismo sentido quizás lo podría explicar de esta forma. ¿Ustedes me conocen? Creo que muchos dirían sí.
Sin embargo, hay muchas cosas de mí que no conocen. Me conocen a cierto nivel, pero no conocen mis sueños, no conocen mis pensamientos, conocen muy poco acerca de mi pasado, no conocen nada acerca de mi futuro porque yo tampoco lo conozco. ¿Verdad? Me conocen, sí, pero conocen una parte de mí nomás. Y nosotros conocemos a Dios, claro, pero conocemos solamente una parte de Dios. Un ejemplo de un iceberg. Nosotros podemos ver el iceberg flotando, pero hacia abajo es inmenso. También, De hecho, se usa harto de ejemplo para ver lo que se nos presenta y lo que está oculto. Sí, yo también pensé en ese ejemplo. Y de la misma forma solo conocemos a Dios hasta cierto punto. Podemos conocerlo teológicamente o con nuestra inteligencia, pero eso no es realmente conocerlo. Es conocer algunas ideas acerca de Él, pero le prometo que lo que Él es va más allá de lo que puedas imaginar. Sin tener que buscar todos los pasajes, los leo yo porque me quedan, ¿cuántos? 5 o 6 minutos. 1 Corintios 2, 7 al 11 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría encubierta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, note: ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú puedes imaginar el cielo, le prometo que tu imaginación no tiene ni idea de lo que es el cielo. La Biblia lo dice. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Lo que conocemos de Dios lo podemos conocer porque el Espíritu Santo nos revela acerca de Dios. Nos revela por medio de la Biblia, que es la Biblia que el Espíritu Santo escribió. Nos revela también por medio de la convicción o lo que Él nos enseña por medio de lo que está grabado en la Biblia. También no tan solo podemos conocer a Dios teológicamente o con el intelecto, también podemos conocerlo relacionalmente o con la experiencia. Podemos tener una relación con Él por medio del Evangelio y podemos conocerlo de una forma íntima en vez de intelectual. Pero creo que tenemos que tener algún conocimiento intelectual o teológico de Dios para poder tener un conocimiento relacional con Él. Es decir, tenemos que conocer algo de quién es para poder creer en Él. Ahora, ¿es posible tener una relación con Él sin conocer nada de Él? Quizás, pero realmente lo dudo. En Juan 9, del 35 al 36, encontramos en todo el capítulo la historia de un hombre que era ciego desde su nacimiento. Y dice la Biblia: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió este hombre que había sido ciego toda su vida, pero Jesús le dio la vista y él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? En cierto sentido uno podría decir: él ya creyó en Jesús aunque no sabía nada de Jesús. Quizás, pero realmente no podía creer en Él hasta que sabía quién era. Es decir, creyó en un poder supremo, pero también hay que conocer qué es Dios, qué es Jesús, qué es el que murió en la cruz por nosotros. Hay que tener algún grado de conocimiento teológico o intelectual de Dios para conocerlo de una forma personal, relacionarnos con Él. Y realmente solo podemos conocer a Dios por medio del Espíritu de Dios, como vimos en 1 Corintios 2:11 hace unos minutos. Y recibimos al Espíritu cuando tenemos una relación con Dios. Nuestro conocimiento es limitado. Por lo tanto, dependemos del conocimiento de Dios. Dependemos del conocimiento de Dios para conocer a Dios. Y dependemos del conocimiento, dependemos del Espíritu de Dios, quizás quería decir, para conocer la voluntad de Dios o lo que deberíamos o no hacer en ciertas situaciones. Yo a veces temo tomar una decisión no conociendo cómo resultará. Debo llevar el furgón a Cañete, no sé cómo va a resultar. Pero Dios sabe. Así que si puedo conocer lo que Dios quiere de mí, entonces no tengo que saber cómo resultará. Puedo confiar en un Dios omnisciente. Puedo confiar que aun si no regreso con el furgón ese día, lo que sucede será para bien. Porque Dios sabía, si yo hice lo que Dios me mandó a hacer, aun si a mi parecer el resultado no era bueno, puedo confiar que es precisamente lo que Dios quería, porque Él es el Dios omnisciente. Si Dios sabe todo, Dios tampoco puede aprender nada.
A veces hablamos a Dios como que si le estuviéramos informando de nuestras dificultades. Dios, no sé si te das cuenta, pero en mi vida, claro que Dios sabe. En el Padre Nuestro, no es ahí. ¿Sí? No, más adelante voy a mencionarlo. No sé. Mateo 6:32, Jesús dice, los gentiles buscan todas estas cosas, comida, bebida y vestimenta. Mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces no tengo que pedir nada de Dios, porque Dios ya sabe lo que necesito, Dios ya sabe lo que es mejor para mí. Es una forma de mirarlo, pero no es la forma bíblica. La Biblia claramente expresa que Dios quiere escuchar de nosotros. Dice orar sin cesar. ¿Para qué entonces debemos orar si no es para informar a Dios? Creo que es para recordarme a mí de quién es Dios. La mitad de la oración modelo, ahí sí, el Padre Nuestro, en Mateo 6, del 9 al 13, se enfoca en Dios, en su poder, en su voluntad. Pero la oración también es para relacionarse con Dios. Dios quiere escuchar de ti, aun si no necesita escuchar de ti. De la misma forma que yo quiero escuchar de mis hijos, aunque quizás no todo el día, quizás no cuando estoy estudiando. No necesito escuchar de mis hijos, pero quiero escuchar de mis hijos. Es parte de relacionarnos. En 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué? Porque quiere escucharnos. Yo a veces, mis hijos me hablan y no los oigo, no los escucho, porque estoy enfocado, centrado, pero Dios nos oye porque quiere escuchar de nosotros. Más que eso, Dios te conoce a ti. Conoce tus temores, tus pecados, tus secretos, y aún así Dios quiere salvarte. Dios incluso conoce lo que te ha impedido confiar en Él, lo que tú no entiendes de tu ser, Él lo sabe muy bien. Puedes confiar en ese Dios, puedes depender de ese Dios, puedes pertenecer a ese Dios. ¿Pregunta, comentario? Hermano Félix, puede orar y con eso terminamos, por favor. Padre Celestial, en esta hora, Señor, queremos agradecerte el conocimiento que pudimos aprender, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver que tu Biblia aparece, Señor, todas estas cosas que el pastor ha hablado, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí reunidos y podemos aprender de ti, Señor. Danos el conocimiento, Señor, para poder conocerte y amarte aún más de lo que lo hacemos, Señor. Y sabiendo que tú eres limitado y nunca vamos a poder llegar a la totalidad de todas las cosas que tú eres, Señor. Gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que para el culto, Señor, lleguen más personas, lleguen más hermanos para poder escuchar tu palabra y poder aprender de ella. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.